El presidente François Hollande, que tiene la popularidad en el 7%, eso no lo ha tenido nadie tan bajo, ayer pronunció un discurso y dijo que en un momento de lucidez, evidentemente es una gran lucidez, decidió no presentarse a la reelección. Y así le va a dar camino a Manuel Valls, su ministro del Interior, pero hay varios candidatos o precandidatos socialistas, Hollande es socialista, que van a ser proclamados el próximo día 17 y van a competir en una primera vuelta y luego en una segunda que tendrán lugar el 22 y el 29 de enero del año entrante. Según las encuestas no tienen muchas posibilidades los socialistas, ahí están otros hombres como Emmanuel Macron, que fue ministro. Los sondeos señalan que el más probable ganador en las elecciones presidenciales va a ser François Fillon, candidato conservador, quien fue elegido hace pocos días y que seguramente le ganaría a la candidata de ultraderecha, la señora Marine Le Pen, del Frente Nacional, la hija de Jean-Marie Le Pen, el fundador del Frente Nacional. Es que se está hundiendo la centroizquierda en Francia, se está hundiendo y quizá en el resto de Europa están naufragando, están fracasando. Eso parece, ¿no? Viendo las divisiones que ha habido, el fracaso de la presidencia de François Hollande, porque creo que es la primera vez que un presidente no se presenta a la reelección, ¿no? Cuando es la ambición de todo político es proseguir su obra de gobierno y dejar un legado, pues el hecho de renunciar ya es muy revelador en este sentido. Y las divisiones entre los socialistas y los sondeos, que no, como sabemos por experiencia, no lo son todo, pero son un indicio, y el indicio es que los dos finalistas de las elecciones presidenciales eran dos políticos de derechas, y Marine Le Pen, que es muy de derechas, y Fillon, que es de derechas y que dentro de la derecha francesa tiene un discurso muy duro, ¿no? en temas de inmigración, de identidad nacional, incluso en temas de las relaciones con Rusia, ¿no? Que es otro factor interesante que está pasando en Europa y en Estados Unidos, esta cercanía con Rusia. Entonces yo creo que hay un desconcierto de la socialdemocracia en general, ¿no? En Europa, y podría decirse también en Estados Unidos. La socialdemocracia aquí sería lo más parecido, pues habría sido Hillary Clinton, ¿no? La dificultad para encontrar respuestas ante las consecuencias de la crisis económica, del crecimiento de las desigualdades, de las inquietudes y problemas de unos sectores del electorado que tradicionalmente han sido votantes socialdemócratas o clientela electoral de los socialdemócratas en Francia, en Estados Unidos. Ha pasado también en España, aunque ahí el sentimiento populista se ha canalizado por otras vías. Pero sí que creo que el ejemplo francés, que siempre ha sido un país un poco un referente ideológico, político en Europa, es un reflejo bastante acertado de lo que está ocurriendo en el centro-izquierda europeo. ¿Qué pasa con la centroizquierda en Europa, David Toribio? Porque es que el señor Hollande ha hecho un gobierno muy popular, después justamente de 3 gobiernos conservadores. Hay que recordar que estuvo Jacques Chirac, presidente conservador, durante 14 años, 2 periodos de 7 años, y posteriormente Nicolás Sarkozy, también conservador, por 5 años. Sarkozy perdió en las primarias de los conservadores para volver a ser candidato presidencial. Bueno, yo voy a intentar alejarme un poco de los dramas o de las llamadas de alerta que hay con todos estos ascensos de la derecha, un poco sencillamente poniendo la mirada en la evolución de la historia mundial, que siempre va con un péndulo. Después de épocas de sucesión de gobiernos de izquierda, vienen las épocas de la sucesión de gobiernos de derecha, y así es como ha ido avanzando la historia, y precisamente es el ejemplo perfecto de Francia, donde después de años de gobiernos de derecha, pues ahora han llegado los gobiernos de izquierda, pero después de varias malas gestiones, en el caso de Francia en concreto, y sabemos cómo está derivando la economía, pues ahora va a venir un momento en el que el péndulo está girando hacia el lado de la derecha, y esto lo estamos viendo no solo en Francia, sino en el resto de Europa, también aquí en Estados Unidos. Ahora bien, ¿dónde pondría yo quizá un foco de preocupación o en algo en lo que sí tenemos que estar alerta? Que quizá esta vez el péndulo no es tanto entre movimientos de derecha o de izquierda, o partidos de derecha o de izquierda, sino que los grandes partidos tradicionales de las dos corrientes ideológicas están cayendo, y lo que está subiendo son los movimientos populistas, o en general los movimientos de los outsiders, los antipolítica. Y esto está pasando en Francia, porque el partido que más votos ha ganado en los últimos 4 años es el Frente Nacional de Marine Le Pen, que es un partido de ultraderecha y, como sabemos, abundantes tintes populistas,
populistas, pero es lo mismo que está pasando si miramos en Alemania, donde está en ascenso el movimiento de Alternativa para Alemania, es lo que está pasando en Polonia, es lo que está pasando en Hungría, es lo que está pasando hasta en los Países Bajos, que sería el que menos tendría que entrar en toda esta ecuación. Son partidos que no necesariamente tienen por qué ser de derecha o de izquierda, también están subiendo los verdes, por ejemplo, en Austria, que fue el que está disputando a la ultraderecha allí. Son movimientos que están fuera del cauce del establishment, y es ahí donde se introduciría, yo creo, el factor de preocupación. No es tanto la caída de los gobiernos o de los movimientos de izquierda en Europa, es el ascenso de estos movimientos populistas, sean de izquierda o de derecha.